Gracias al Señor porque es maravilloso saber que Dios en su propósito, en su plan, nos había destinado para creer en Él, para ser parte de su iglesia. Y gracias al Señor porque hoy como iglesia estamos reunidos aquí en este lugar para cantar alabanzas a Dios, pero también, hermano, para escuchar la palabra de Dios. Lo que Dios ha demandado que nosotros hagamos, lo que Dios ha demandado que nosotros aprendamos y vivir con lo que Él ha demandado. Voy a invitarle a que por favor esté abriendo las Escrituras en Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 5, un momento. Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5 vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 21. Vamos a leer todas las Escrituras. Proverbios capítulo 5, del versículo 15 al versículo 21. El que tenga la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, puede hacerlo conmigo. ¿Ya están todos ahí ubicados? Bueno, dicen las Escrituras, vamos a leerla a la voz de tres. 1, 2 y 3. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Gracias al Señor por la palabra. Vamos a orar. Soberano Dios, te damos gracias porque eres bueno para con la vida de cada uno de nosotros, porque tu misericordia cada día la podemos ver, porque el sustento diario, Señor, llega a nuestras mesas, porque tú así lo has dispuesto, Padre Celestial. Gracias por el amor infinito que nos tienes, Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado a este precioso camino. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias y te rogamos que la exposición de tu palabra sea sana y adecuadamente. En el nombre de Jesucristo, amén. Hoy estamos, como les decía, cumpliendo 87 años como iglesia, la primera iglesia evangélica de Cúcuta. Y una de las cosas que cuando pensábamos acerca del aniversario, pensamos un tema, el grupo de trabajo, y el tema que el Señor permitió que se tocara es acerca de la sexualidad. Y una de las cosas que hoy vamos a hablar acerca de la sexualidad del hombre, hermanos. Qué maravilloso es, ¿eh? Hablar de la sexualidad del hombre. Y una de las cosas es que la sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. Pero también desde otro punto de vista histórico-cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de conductas y de prácticas asociadas a la búsqueda del placer sexual. Ya estamos hablando de un concepto aberrante en cuanto a la sexualidad. Miraba de dónde provenía la palabra que hoy conocemos como la sexualidad, y decía que proviene en el latín de la palabra fornicare, que significa soplar, que de ahí se desprende otra palabra que es follis, que significa jugar o recrearse para referirse al acto sexual. Más adelante esta palabra fue soltando otras palabras que tenían que ver con la fornicación y cosas así por el estilo. Pero la sexualidad hoy en día ha venido a ser por mucho tiempo, hace mucho tiempo ha venido siendo uno de los temas muy pocos tocados
que por poco está que se prohíbe hablar de él. Es un tema que muchas veces causa risa cuando las personas lo escuchan hablar. Otras personas se desesperan. Otras personas cuando comienzan a hablar de la sexualidad se sonrojan. Es muy notable considerar que la sexualidad es uno de los temas más importantes que se debe enseñar, bien enfocado en las escuelas, universidades, en las casas y principalmente en la iglesia. Hoy es un día notable para mirar cómo la sociedad y aún el núcleo social, que es la familia, se ha degradado por el mal desarrollo y el mal conocimiento de la sexualidad, hermano. Porque no saben qué es la sexualidad, toda la sociedad se va degradando. Por eso el tema que voy a compartir hoy es que la sexualidad del hombre es evidencia del poderío del Creador. Que nosotros seamos seres sexuados es evidencia del poderío de Dios. Ahí vemos cómo muestra Dios su grandeza, su todopoder, su todo conocimiento. Lo primero que vamos a ver de por qué es evidencia es porque Dios hizo al hombre un ser sexuado. Lo hizo un ser sexuado mostrando su gran sabiduría. Sabe que el hombre inventa un piano y nos dice este piano es hembra y este es varón. Ni tampoco inventa un computador y dice es hembra o es varón. Ni una bicicleta, yo todavía no he visto la bicicleta hembra. Lo que le he visto es de color rosado. Pero los ladrones cuando se la llevan no le importa si es hembra o si es varón porque es una bicicleta. Pero quiero decirle que en el momento en que Dios hace al hombre un ser sexuado, es decir, femenino y masculino, muestra su grandeza. Cuando hablo de los seres sexuados, no estoy hablando de las personas que abusan al vestir, de posar, de caminar, ni de hablar. Porque a veces hablamos de seres sensuales, y esas son personas que abusan de su forma de vestir, de hablar y de muchas más. Quiero hablar acerca de que Dios hizo al hombre un ser sexuado, hermano, porque es importante de que usted y yo entendamos que la gran mayoría de las civilizaciones que hay en las Escrituras y los grandes errores que cometieron muchos personajes bíblicos fue en busca del mal camino en cuanto al sexo. Nosotros vemos que Sodoma y Gomorra fue acabada por Dios porque estaban en unas aberraciones sexuales. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios hizo al hombre un ser sexuado. Y lo hizo, hermano, lo primero que lo vamos a ver, lo hizo para mostrar su grandeza. Nos creó varón y mujer. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra. Dios creó, cuando hablamos del hombre, estamos hablando de el concepto que se divide entre varón y hembra. Una de las cosas importantes es que nosotros vemos cómo Dios muestra su infinita sabiduría al crear dos seres que uno complementa al otro y que son totalmente diferentes. El hombre no tiene la capacidad de una mujer, ni la mujer tiene la capacidad del hombre. Mire, es muy tremendo ver cómo una mujer a la vez está planchando, está lavando la ropa, está haciendo sus actividades y puede hacer muchas actividades. Pero uno solamente puede hacer, creo que una actividad para que nos salga bien, ¿no? Eso en cuanto a lo de la casa, Dios nos diseñó totalmente diferente. Y eso es una de las cosas en las cuales Dios muestra su grandeza. Es lo importante que nosotros podamos comprender que fue Dios quien nos hizo personas sexuadas. Y una de las cosas, hermano, es que hoy se ve homosexual, bisexual y heterosexuales. Y así están sacando una cantidad de aberraciones para hablar más que
fueron otras clases de sexos que hizo Dios. La Biblia dice que Dios lo hizo varón y mujer. Otra de las cosas, otro de los propósitos por los cuales Dios hizo al hombre un ser sexuado es para reproducirnos. En Génesis capítulo 1, le voy a pedir a un hermano, Génesis capítulo 1, versículo 28. O no, yo mejor voy a leer a favor de todos. Génesis capítulo 1, versículo 28, dice las Escrituras de la siguiente manera: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, procreen y crezcan. Lo que le trató de decir era procreen y crezcan en cantidad. ¿Saben, hermanos, que el homosexual no puede dar nada de eso? Por eso ellos no están dentro del matrimonio bíblico. Por eso ellos tienen un matrimonio falso. Y aun si la Corte Constitucional, la ciencia, todo lo que quiera levantarse, los aprueba como matrimonio, es un matrimonio falso. Porque no cumplen con lo que Dios determinó para el matrimonio según la Biblia. Una de las cosas es que Dios nos hizo para reproducirnos, hermanos, para tener hijos. ¿Saben que una de las facetas que se muestra hoy acerca de la mujer del futuro es una mujer preparada con cuantos doctorados, con cuantos estudios avanzados tenga, pintada una mujer perfecta, llena de glamures, de riquezas, pero sin la condición que Dios determinó para ella: ser la ayuda idónea? Son mujeres que se creen independientes. Y aún también hoy hay también esos hombres desviando, según ellos, para mal de ellos, lo que Dios ha determinado para el hombre. Y no quiero decir que estudiar esté mal, no estoy hablando de eso. Es que entre los propósitos de Dios es que la pareja se reproduzca. Por eso es que los chinos tienen una cantidad. Hermanos, Dios hizo al hombre un ser asexuado también para gozar de la sexualidad. Saben que en Génesis capítulo 18, versículo 2, dice de la siguiente manera: cuando el Señor le estaba dando la promesa a Abraham que le iba a dar un hijo, dice en las Escrituras, en el versículo 12 dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi siervo ya, mi señor ya viejo. Me asombraba que la palabra deleite tenía que ver con el goce con el disfrute de la relación sexual. Dios nos hizo seres sexuados para deleitarnos, para gozar de la sexualidad. Y miraba que la palabra deleite es la palabra que tiene la palabra Edén, que hace referencia a la delicia, que hace referencia a cosa refinada, cosa deliciosa. ¿Saben que hay agentes dentro del cuerpo que Dios colocó? Porque la Biblia dice que Dios no formó, que le permiten al hombre deleitarse, apasionarse en medio de la relación, en medio del acto sexual, y aún antes y aún después. Son agentes que Dios colocó dentro del cuerpo. Por eso la mujer y el hombre pueden disfrutar de la relación como Dios lo determinó. Lo segundo que vamos a ver acerca de que la sexualidad del hombre es evidencia del poderío del Creador es que Dios determinó que la sexualidad debe guardarse antes del matrimonio. La sexualidad debe guardarse antes del matrimonio. Y esto lo estableció Dios. ¿Por qué Dios establece esto? ¿Cómo Dios muestra su poder? Hermanos, ¿sabe que Dios es la fuente de toda autoridad? Porque es la autoridad suprema. Y Él determinó esto para que las personas cumpliesen eso. Y Dios lo determinó ya que su uso es algo santo.
Es decir, la ejecución del sexo, sí, entre pareja, debe guardarse antes del matrimonio, ya que eso es algo santo, eso es algo que Dios determinó, Dios lo apartó. Saben que hoy en muchas culturas se han levantado muchas cosas aberrantes. La zoofilia es una de ellas. Ahí vemos, bueno, la imagen más pequeña que pude conseguir fue ese hombre con un pescado. Pero son cosas muy tremendas. Levítico capítulo 20, versículo 15, dice de la siguiente manera: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Miraba que hay dos niños, uno de 13 años y otro de 8 años, con un caso muy tremendo en Colombia, por haberse acostado con determinado animal. De hecho, una enfermedad que es nueva. Y comenzaron a estudiarla aquí en Colombia, porque eran patrones que no se habían dado en otra parte del planeta. Y comenzaron a dar las explicaciones por qué se dio. Saben que maravilloso es nuestro Señor, que Él determinó que esto es algo santo. Cuando miraba el término copulación, tiene que ver con la penetración del órgano genital del varón a la hembra. Dios ha determinado que esto es algo santo, esto debe hacerse, la persona debe guardarse antes del matrimonio. Además de que es algo santo, también es una bendición de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice de la siguiente manera. Vamos un momento a Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice así: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La verdad es que es una bendición, dice que la Biblia, que Dios los bendijo. Y en medio de la bendición dice: y les dijo. Es una bendición, es algo bello. Una persona maneja un concepto que dicen que cuando Adán y Eva comieron la fruta, dicen que no era la fruta, sino que habían tenido una relación sexual. La verdad es que no es así, porque antes de salir ellos del Edén, antes de Dios echarlos del Edén, ya Dios le había determinado que ellos podían hacer eso. Así que no es un pecado, es una bendición. Y por ser bendición también tiene su tiempo, debe guardarse en su tiempo, en el tiempo que Dios lo ha establecido. Miraba que Uribe, cuando estaba dando una de las exposiciones en la Universidad Nacional, miraba los antecedentes de muchos estudiantes embarazadas, y decía él que los estudiantes todavía no era para que se dieran ese gustico. Y es verdad. Ahora, si usted está casado y estudia, hermano, pues hágale. 5 y 10 muchachos. Hay que cumplir con lo que Dios dice. Pero la verdad, hermano, es que es una bendición de Dios. No es algo inmoral, pero debe guardarse antes del matrimonio. Y además que es una bendición, ya que el mal uso del sexo autodestruye al creyente. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo
peca. Y sigue diciendo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Saben, hermanos, que la relación antes del matrimonio, y no estoy hablando de matrimonio de ceremonias civiles ni religiosas, estoy hablando según Génesis capítulo 2, versículo 24, toda esa relación antes del matrimonio es fornicación, y ya después del matrimonio es adulterio. Pero una de las cosas es que cuando le damos un mal uso a la sexualidad, al sexo antes del matrimonio, el creyente destruye a su propio cuerpo. ¿Saben qué? Miraba una propaganda y dice 616 personas son contagiadas de una enfermedad de transmisión sexual cada minuto en el mundo. Es tremendo lo que está sucediendo. Es por eso que nosotros debemos saber que debemos de guardarnos. Los jóvenes, hay que guardarse, muchachos, porque Dios así lo ha determinado. Somos templo del Espíritu Santo, no canales de prostitución, ni de fornicación, ni de alabanza para Baal, sino somos templo del Espíritu Santo, donde el mismo Espíritu Santo ejecuta acciones para adorar al mismo Dios. Entonces es importante que usted y yo podamos entender, hermano, que Dios determinó que la sexualidad debe guardarse antes del matrimonio, es decir, todo acto sexual. Él muestra su autoridad. Uno de los casos fue Sansón. ¿Sabe que Sansón no quería hacer lo que Dios había demandado? Y tomó esposa, ¿dónde? De los filisteos. ¿Qué pasó con Sansón? Viendo esa mujer allá linda. Y sabe que desobedeció a los padres. Primero que todo desobedeció a Dios, desobedeció a los padres. Desobedeció el principio de la nación. Y terminó en muerte. Y terminó en muerte, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado con la sexualidad, con los deseos, con las pasiones, que esto hace parte de la sexualidad. Lo tercero que vamos a ver es que Dios condicionó que el sexo debe usarse en el matrimonio. Eso lo condicionó Dios. Y ahí muestra en su poderío que es un Dios ordenado. Él ha determinado tiempo para ciertas cosas. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y Dios determinó que el sexo debe que el sexo debe usarse en el matrimonio, porque se hizo para eso, para darse en el matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El hombre y la mujer va a ser una sola carne. Por eso, hermano, este cuento de que hay que invitar a otras parejas, lo que hoy está sucediendo en el mundo, aún muchas órdenes religiosas que se hacen llamar cristianismo, que están dentro del cristianismo según ellos, practican todas estas cosas, aberraciones en el matrimonio. Y eso no es así. Dios determinó que era la pareja, hombre, varón y mujer, según Génesis capítulo 2, versículo 24. Entonces es importante que nosotros cada día reconozcamos que ahí sí se debe hacer, hermano, porque Dios así lo estableció. 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 y versículo 4 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. La palabra cumplir ahí, miraba yo y me reí con mi esposa, que tiene que ver: págame lo que me debes. Eso es lo que tiene que ver esa palabra de cumplir ahí. Pagar lo que usted le debe a su marido
y la mujer, sí, la mujer tiene que pagar lo que le debe a su marido y el marido tiene que pagarle lo que le debe a su mujer. Así que si están atrasados, pónganse a cuenta, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Otra cosa, hermano, en cuanto a eso, es porque Dios determina con quién se debe realizar. ¿Saben? Esa era una imagen. Dice, Dios creó a Adán y Eva y no a Adán y Evaristo. O sea, Dios determina que es el hombre con la mujer. Vamos a Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5 dice de la siguiente manera. Versículo 16 dice, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Versículo 18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer, alégrate con tu esposa. Y una de las cosas es que él hace una pregunta, una retórica diciendo en el versículo 16, ¿se derramarán tus fuentes por las calles? No está hablando de agua, está hablando es que vas a dejar hijos regados por las calles. Eso es lo que está hablando. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios ha determinado, que Dios lo determinó dentro del matrimonio, porque Dios determina con quién se debe realizar y se debe realizar con la esposa. No se debe realizar con más nadie. Y otro de las razones es porque Dios determinó que la vida sexual en el matrimonio lo honrara. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice lo siguiente. Hebreos 13, versículo 4. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer del versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adulterios los juzgará Dios. Versículo 1 habla del amor fraternal. Viene hablando acerca de cómo vas a demostrar el amor con las personas de afuera, con el forastero. Entonces el versículo 2 dice que no te olvides de la hospitalidad. ¿Cómo lo vas a demostrar con los presos? Acordados, considerándolos, con los maltratados, poniéndote tú en el puesto de ellos. Y en el matrimonio, hablando del amor, porque el versículo 1 viene hablando del amor y las muestras del amor, dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra la palabra honroso, habla de cosas que tienen una posición elevada. Y miraba que es la palabra timios. Esa palabra hace referencia en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 para hablar de la preciosa sangre de Jesucristo. En Santiago capítulo 5 versículo 7 para hablar del fruto de la tierra. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 12 para hablar de las piedras preciosas. En realidad está hablando de algo que es muy valioso, que algo que cuesta mucho, que debe ser honrado, debe ser estimado por lo que significa, algo preciosísimo. Entonces la Biblia dice, en el versículo 4, dice que honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es decir, que su relación con su mujer, la de la mujer con el esposo, que no sea manchada. Eso es para honrar a Dios. Eso es para glorificar a Dios. Esa es una de las formas también como se muestra que hay un sano amor
entre las parejas. Hermanos, Dios condicionó que el sexo debe usarse en el matrimonio para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él. Quiero concluir con lo siguiente. Nosotros vimos cómo a través de la Escritura Sodoma y Gomorra fue destruida. Vemos lo que le pasó a David por estar mirando para donde no debía mirar y anhelar lo que no debía anhelar. Fue tremendo. Esa mujer para David, quitarle la mujer a otro hombre, eso fue algo muy tremendo, hermano. Por eso, hermano, quiero concluir con lo siguiente. La sexualidad es una bendición que Dios dio a la humanidad para que le honrara. El sexo es un don que Dios determinó en el hombre y que solo debe usarse en el matrimonio. Cuando hablo de hombre, varón y mujer. La sexualidad debe usarse y disfrutarse correctamente para honrar a Dios. Y la sexualidad, por ser creación de Dios, siempre debe estar enfocada en servir, honrar y rendir homenaje a nuestro Dios, hermano. Cada día recordemos que la sexualidad la hizo Dios para su gloria. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Soberano Dios, tú eres glorioso, maravilloso.